Amadísimos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio que la Iglesia propone hoy a nuestra consideración, siguiendo el rito extraordinario latino que normalmente venimos celebrando y que esta vez corresponde al domingo 13 después de Pentecostés, está tomado del evangelista San Lucas y es un fragmento en el cual se nos narra el suceso de la curación de 10 leprosos. Dice el evangelista que marchando Jesús con sus discípulos hacia Jerusalén y atravesando por entre Samaria y Galilea, al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales desde lejos comenzaron a gritar: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Y Jesús les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Cuando iban de camino se sintieron curados, y uno de ellos volvió lleno de entusiasmo, de amor y de agradecimiento, y se postró ante los pies del Señor a darle gracias. Solo uno de ellos, que era precisamente samaritano, según dice el texto. Y nuestro Señor pregunta, un tanto dolorido y admirado: pues no eran 10 los curados, ¿dónde están los demás? Ninguno ha venido a agradecerlo y a dar gloria a Dios, sino este extranjero. Vete, que tu fe te ha salvado. Como veis, queridos hermanos, el Evangelio de hoy nos afronta al problema del agradecimiento, el problema universal del agradecimiento. Los 10 leprosos se acercan, viniendo desde lejos a Jesucristo. No les estaba permitido a los leprosos en aquel tiempo una enfermedad altamente contagiosa y totalmente incurable. No les estaba permitido, acercarse a los núcleos de población o a la gente bajo pena de la vida. Uno de los 10 era samaritano. Ya sabemos que los samaritanos, dentro del pueblo de Israel, eran una región un tanto autóctona, un tanto aparte. Los judíos los consideraban como un tanto independentistas, y por eso nuestro Señor dice: nadie ha venido a dar gloria a Dios sino este extranjero. Pero como digo, el fragmento nos afronta con el problema del agradecimiento. ¿Qué es el agradecimiento? El agradecimiento viene a ser como el ánimo dispuesto y amoroso para reconocer la bondad del que nos ha hecho dones que en realidad no nos merecemos por justicia bajo ningún concepto. Se nos hacen dones, regalos, gracias, beneficios que bajo ningún concepto merecemos según las exigencias de la justicia. Y entonces, como resultado, el ánimo se siente amoroso y dispuesto a reconocer la bondad de quien tales dones nos hace. Con respecto al agradecimiento hay que tener en cuenta, queridos hermanos, que si con alguien hemos de estar agradecidos, sin duda ninguna, es con Dios. Porque de nadie, absolutamente de nadie, hemos recibido tantos dones y estamos recibiendo constantemente tantas gracias y beneficios como de Él recibimos. A Dios lo debemos todo, absolutamente todo, en el orden natural, empezando por nuestra propia existencia. En el orden de la infinitud de seres que Dios podía haber creado desde la nada, nos creó a nosotros y nos trajo a la existencia y nos dio nuestra naturaleza humana con los dones propios de la naturaleza humana, dones naturales, el don de la racionalidad que lleva consigo pues la libertad, el don de la comunicación con los demás, el don del pensamiento, etc. En el orden natural, como digo, comenzando por la misma existencia, solo debemos todo, absolutamente a todo, a Dios. Él nos ha creado, podría habernos dejado en el caos inmenso de la nada y no hubiéramos existido jamás. Pero es que si por si eso fuera poco, Dios en su inmenso amor, además de darnos la naturaleza humana, con todos los dones pertinentes a esta naturaleza, que luego fueron enriquecidos,
que se perdieron en parte por culpa del pecado original. Además de eso, nos elevó al orden sobrenatural, como digo, no conformándose con darnos una naturaleza humana pura en estado normal o natural, nos dio la elevación al orden sobrenatural, lo cual significaba que nos hacía nada menos que hijos suyos. Como dice San Juan, no que seamos llamados hijos suyos, sino que realmente lo seamos, por adopción. Pero a diferencia de la adopción humana, que es meramente la concesión de un título y una ficción legal, la adopción humana, divina, es absolutamente real. Verdaderamente somos hijos de Dios, no llamados hijos de Dios meramente, sino realmente hijos de Dios, como dice San Juan. Llamados a compartir su propia vida, la propia naturaleza divina, como dice el apóstol San Pedro. Y llamados, por lo tanto, a gozar de Dios, a gozar de su felicidad, a compartir su felicidad y su vida, a gozar de la visión beatífica, la felicidad eterna, a poseer a este ser que nos ha creado y que es el infinito amor, el cual nos ha amado y ha querido, para eso nos hizo libres, que nosotros correspondiéramos a ese amor suyo también, en el cual sentido nos hizo, pues, contertulios suyos, partners suyos, compañeros suyos, hijos suyos realmente. Nos puso a su mismo nivel, a su misma altura. Y por si esto aún fuera poco todavía, después de habernos elevado al orden sobrenatural, de habernos concedido tal multitud de dones, en el orden natural, en el orden preternatural y en el orden sobrenatural, habiendo nosotros perdido todo por el pecado, porque voluntariamente nos rebelamos contra Dios, sin embargo, Dios se compadeció de nosotros, no quiso dejarnos en ese estado de postración y quiso salvarnos de una merecida condenación eterna. Quiso que la pérdida de su amor, de su amistad, no fuera algo definitivo, sino que envió a su propio Hijo, el cual se hizo uno de nosotros, hombre como nosotros, uno de nosotros, para satisfacer por nosotros, para dar la vida por nosotros, para morir por nosotros y para reconciliarnos con Dios, devolviéndonos con creces todos aquellos dones sobrenaturales que primitivamente Dios nos había concedido. No se puede pedir más. No se puede decir más. Dios no podía concedernos más de lo que nos ha concedido. Dios no podía darnos más que a sí mismo. No hay cosa más alta ni más elevada que Dios nos hubiera podido haber dado. Y nos dio a sí mismo. Una actitud por parte de Dios que a su vez hubiera merecido una actitud por parte nuestra de sumo, total y completo agradecimiento. Porque a Dios lo debemos todo. Desde el hecho de existir, al hecho de ser seres humanos racionales, gozar de libertad, de inteligencia, de voluntad. El hecho de haber sido elevados al orden sobrenatural, de haber sido hechos hijos suyos, destinados a ser contertulios suyos, a participar de su misma naturaleza y de su gloria y de su felicidad por toda la eternidad. Dios no podía haber hecho más, pero es que, como digo, después de que nosotros pecamos y perdimos libre y voluntariamente, porque así fue nuestro deseo, todos esos dones, Dios nos envió a su propio Hijo, para que tomando una naturaleza mortal como la nuestra y siendo uno de nosotros, pudiera morir y dar la vida por nosotros. Y como ese hombre, que es el verdadero hombre, pues así era Jesucristo, era al mismo tiempo también, o es Jesucristo, al mismo tiempo, verdadero Dios, es la única persona divina, esa persona le daba a los actos sufridos en su naturaleza humana un valor infinito. Por eso la muerte de Jesús tuvo un valor infinito y la reparación por nuestros pecados y nuestras miserias tuvo un valor más que sobradamente compensador, sobrepasó en mucho nuestra deuda. Oh culpa feliz, canta la Iglesia, oh culpa feliz que nos mereció tan grande y tan maravilloso Redentor. Por eso, en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, decía el apóstol San Pablo:
el que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Si no perdonó a su propio Hijo, su Hijo natural, engendrado por Él desde toda la eternidad, el Verbo, la segunda persona de la Trinidad, el cual tomó una naturaleza humana para poder sufrir y morir por nosotros. Si Dios no perdonó a su propio Hijo y nos dio a su propio Hijo para que muriera por nosotros, para que restaurara nuestra amistad con Él, ¿qué otra cosa nos va a negar? ¿Qué más nos podía dar? Aparte de su propio Hijo, de su propia vida. Y en la misma carta a los Romanos, un poquito más adelante, en el capítulo 5, decía también el apóstol San Pablo: porque Cristo, cuando todavía nosotros éramos débiles, murió por los impíos en el tiempo establecido. Cuando éramos débiles, cuando éramos malos, cuando éramos pecadores, y siendo así, en esa condición de pecadores, de débiles y de malvados y de inicuos, consintió en morir por nosotros. Y sigue el apóstol diciendo: en realidad es difícil encontrar a alguien que muera por un hombre justo. En realidad es difícil encontrar a alguien que esté dispuesto a morir por un hombre justo. Quizá alguien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor hacia nosotros porque, siendo todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Quizá alguien se atreviera a morir por una persona buena, pero a morir por un pecador, por un ser inicuo, por un ser que nos ha ofendido y de la forma como hemos ofendido nosotros a Dios, y sin embargo estar dispuesto a dar la vida por Él. Si Jesucristo dijo que no había mayor prueba de amor que la de dar la vida por los amigos, que aquel que da la vida por sus amigos, ¿qué diríamos de aquel que da la vida por sus enemigos? Por aquellos que lo han ofendido, con una ofensa infinita, porque si la ofensa se mide por la dignidad de la persona ofendida, y en este caso la persona ofendida es Dios, cuya dignidad es infinita, nuestra ofensa era infinita. Por eso solamente Dios la podía lavar, la podía borrar. Dios, como ser infinito, como Padre de infinita bondad. Apenas se hallará alguien que esté dispuesto a morir por una persona buena, pero ¿cuántos encontraremos dispuestos a morir por una persona malvada e inicua y que además nos ha ofendido? Ofendido hasta la muerte. ¿Quién encontrará eso? Pues Dios llevó su amor hasta ese punto por nosotros. ¿Qué más nos podía dar? Pues Dios demuestra su amor hacia nosotros porque, siendo todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Todo esto los cristianos lo sabemos más o menos remotamente o más o menos claramente. Tendemos a olvidarlo con facilidad o a no recordarlo nunca, pero es una realidad que está ahí. Él murió por nosotros. ¿Qué menos que le estuviéramos agradecidos? Y sin embargo, en ese orden de sobreabundancia de Dios con respecto a nosotros, en el cual volcó su gracia, se volcó enteramente sobre nosotros. Como digo, como he repetido, no nos pudo dar más. Por eso se puede decir con toda verdad que vivimos en el orden de la gracia. Vivimos saturados, impregnados, respiramos el orden de la gracia, es decir, el orden de la bondad de Dios que nos envuelve, que lo respiramos. Todos lo debemos a Él. La existencia, la vida, todos los dones que hemos recibido, naturales, sobrenaturales, el habernos librado de la condenación eterna, el habernos dado su propio amor, su propia vida divina, su propia alegría, su propia felicidad, su propia amistad, todo, absolutamente todo. Vivimos en el orden de la gracia. Vivimos envueltos por la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios es eso, es la bondad de Dios y el amor de Dios derramado por completo sobre nosotros. Y el amor de Dios es infinito. Por eso la gracia de Dios es algo que no podemos nombrar ni calificar. Es el corazón de Dios volcado sobre nosotros. Lo menos que Dios podía haber esperado por parte nuestra es el agradecimiento. Pues no eran 10 los leprosos curados,
¿Cómo es que ninguno ha vuelto, solamente este que es extranjero? Precisamente este que es extranjero, que es samaritano. ¿Dónde están los demás? Esa es la naturaleza humana. La naturaleza humana, dañada por el pecado original, reparada por la gracia, pero todavía sometida al orden de la concupiscencia e inclinada al mal, sin embargo, sigue siendo desagradecida. Porque no solamente le negamos a Dios nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento, no solamente no tenemos en cuenta los dones que de Dios hemos recibido y estamos recibiendo constantemente, no solamente tendemos a olvidar que a pesar de las ofensas tremendas que día tras día estamos cometiendo contra Él, Dios una y otra vez nos vuelve a ofrecer su perdón. Nos regaló ese sacramento tan maravilloso y tan consolador de la confesión, de la reconciliación, el sacramento de la penitencia, el sacramento de la confesión, para limpiar nuestra alma, por mucho que hayamos pecado. Aquella vez que San Pedro le preguntó a Jesús: Maestro, ¿y hasta cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano si me ofende? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús lo miró sonriente y le dijo: Pedro, hasta 7 veces y hasta 70 veces 7, y las veces que sean. Así hace Dios, así obra Dios con nosotros. Y sin embargo, nosotros despreciamos esa actitud de Dios hacia nosotros y volvemos a ofenderle una y otra vez. No solamente le negamos nuestro agradecimiento, no solamente hacemos caso omiso de los medios que Él pone a nuestra disposición, directa y constantemente, entre ellos el medio de la confesión, como acabamos de decir, sino que incluso hasta le negamos su propia identidad. El mayor insulto que se puede cometer contra una persona es negar su propia existencia, su propia identidad. No solamente no lo consideramos, es que llegamos a decir que Él no existe. Es que el hombre moderno no solamente no se siente agradecido con respecto a Dios, y no se siente agradecido con respecto a Dios porque piensa que Él, el hombre moderno, a Él y solo a Él se lo debe todo. Él es el que se lo ha hecho, todo. Él es el que ha edificado este mundo, el que ha edificado y construido la ciudad moderna, la técnica moderna, el mundo moderno. A Dios no le debe nada. No se puede ofender a una persona en mayor grado que después de haber recibido tantos beneficios y tantos dones, encima, después de todo, negarle a esa persona su propia existencia. Dios no existe. El único Dios que existe, no existe más Dios que el propio hombre. Y el hombre moderno ha dado de lado el culto a Dios para elegirse a sí mismo en Dios, en el único Dios que existe. Todo se lo debe a sí mismo y a nadie más que a sí mismo. No se puede dar un diabolismo mayor, un egoísmo más diabólico, más concentrado, algo más realmente increíble. El hombre moderno ha decidido de renunciar al paraíso terrestre, al paraíso celeste, a la patria del cielo, para edificar aquí un paraíso terrestre. No existe el paraíso celeste, dice el hombre moderno. Es aquí donde está nuestro paraíso. Y las consecuencias están a la vista. Desde que el hombre moderno decidió renunciar a la patria del cielo y sentirse reconocido con respecto a Dios, y decidió edificar su propio paraíso, su propio mundo de bienestar, pues las consecuencias las tenemos a la vista. No hay más que abrir los ojos, ver el entorno en el que vivimos, el mundo en el que vivimos, los acontecimientos que nos afectan y de los cuales hemos de tomar parte, activa o pasivamente, y ver las consecuencias de haber renunciado a la patria celeste. Yo muchas veces pienso, pero bueno, vamos a ver. Si esto es el mundo y a esto es a lo único que podemos aspirar, a esta tierra en la que vivimos, este entorno en el que nos movemos, si no podemos aspirar a otra cosa, si estos acontecimientos que nos afectan, siempre desagradables, siempre dolorosos,
Si este mundo de mentiras y de engaños en el que vivimos, de manipulaciones, de opresión de los infelices, de los débiles, de los pequeños, de triunfo del mal, de los inicuos, de los poderosos, etc. Si esto es a lo más que podemos aspirar, si no existe la patria celeste, si no vamos en camino hacia la patria futura, si esto es todo, entonces podemos preguntar con toda sinceridad, ¿la vida tiene sentido? ¿Valdría la pena vivirla? ¿Acaso no estarían justificados entonces tantos y tantos suicidios como constantemente se están cometiendo todos los días en el mundo? Personas que no encuentran sentido a la existencia, personas a las que, después de comprender que esto no puede ser nuestro destino final, que esto no puede llenar bajo ningún concepto nuestro corazón, porque no lo llena, si no ninguna otra cosa tenemos que esperar, entonces, ¿vale la pena vivir? ¿Tiene sentido alguno la existencia? Y las consecuencias, como digo, están a la vista. Enemistades, odios, guerras, mentiras, opresión de los débiles, injusticias sociales, iniquidades por todas partes. Todo, en ese mundo que vivimos, este es el mundo precioso que hemos elegido, despreciando el que Dios nos había ofrecido. ¿Se puede dar mayor desagradecimiento? Imposible. Si en realidad, como hemos dicho antes, en realidad la gracia de Dios nos envuelve todo, porque su bondad, su amor, nos envuelve por todas partes. Es el aire que respiramos y la tierra que pisamos, pero si fue su amor el que nos trajo a la existencia. Si decía Dante, el divino poeta, que el amor es el que mueve al sol y a las estrellas, por el amor fuimos creados y para el amor fuimos creados. Creados por el infinito amor para participar nosotros a nuestra vez de ese infinito amor. Para corresponderle a ese infinito amor de tú a tú. Para ser felices gozando, participando de la felicidad eterna que Dios posee en sí mismo y que no quiso reservarse para sí mismo, sino quiso que de nosotros participáramos de ella. Claro, cuando eso no lo entendemos, cuando no entendemos el plan de Dios, incluso negamos que existe ningún plan de Dios, porque no existe Dios. Cuando cuando esas cosas ocurren, entonces nuestra vida, como digo, se convierte en algo desgraciado, sin sentido y sin rumbo. Muchas veces el plan de Dios no lo entendemos, no nos entra en la mente ni en el corazón, que Dios solamente quiere nuestra felicidad, nuestro bien. Nos ha entregado su corazón, corazón de Dios, el mismo Espíritu de Dios y el corazón de carne de Jesucristo, nuestro Señor. Y esperaba que nosotros le correspondiéramos también con nuestro amor. Y no entendemos su plan. Muchas veces, cuando nos vemos envueltos en sufrimientos, en desgracias, en fracasos, en enfermedades, cuando comprobamos en esos momentos de lucidez y de honradez autopersonal la miseria de nuestro propio ser, y nos sentimos desanimados, y no comprendemos los planes de Dios, y decimos, Dios no puede ser bueno cuando permite en nosotros estas desgracias, estas enfermedades, estos dolores, estos fracasos. ¿Cómo un Dios bueno puede permitir el dolor en el mundo? ¿Cómo un Dios bueno puede permitir las iniquidades y las injusticias en el mundo? Sin embargo, el plan de Dios es maravilloso. Por la fe tendríamos que comprenderlo, porque esos sufrimientos que constantemente nos rodean, esa serie de pruebas que día tras día hemos de sufrir, son aquellas cosas que por culpa del pecado, de nuestro propio pecado personal, han de ser restablecidas. Y Él, Jesucristo, la persona del Verbo, Dios hecho hombre como uno de nosotros, dio su vida para restablecer nuestra amistad con Dios. Por lo tanto, participar de la muerte de Jesucristo, de los sufrimientos de Jesucristo, del fracaso, llamémoslo así, de Jesucristo, es la mayor gracia que Dios nos podía haber otorgado. Es lo que da sentido a nuestra vida, a nuestra existencia, es lo que
Nos hace merecedores de la corona que algún día hemos de recibir. ¿Y qué sentido tendría nuestra existencia si no nos pareciéramos a Jesús? Si no participáramos de su vida, si no compartiéramos su muerte, si no compartiéramos sus sufrimientos, ¿qué sentido tendría nuestra vida? La vida obtiene algún sentido cuando no se ama a Dios, cuando no se conoce a Dios. En este sentido, los sufrimientos, las pruebas, las enfermedades, los dolores y la misma muerte, aun siendo un castigo por el pecado que cometimos, el pecado original y nuestros pecados personales, sin embargo, gracias a Jesucristo, se convierten a su vez en gloria para nosotros. Todo es gracia. En su famosa novela de Diario de un cura rural, Bernanos nos contaba la tragedia de aquel sacerdote, un humilde sacerdote, de una aldea francesa, humilde aldea francesa, que luchaba contra el terrorismo de sus feligreses, por llevarles a su corazón en profundidad la idea y el amor de Dios. Un hombre que vivía en soledad, incomprendido, luchando, sufriendo, enfermo, gravemente enfermo. Después se descubriría que su enfermedad era un cáncer de estómago, muy avanzado. Sin embargo, él vivía para sus feligreses y por sus feligreses, rezaba por ellos, lloraba por ellos y se entregaba completamente a ellos. Y sufría. Muchas veces los sacerdotes, que al fin y al cabo, si se dice con toda verdad que el cristiano participa de la existencia de Jesucristo, de su vida, de sus sufrimientos y de su muerte, la existencia de Jesucristo. Si el cristiano participa de la existencia de Jesucristo, el sacerdote cristiano de vanguardia, al fin y al cabo, participa de esa existencia en grado sumo. Yo a veces pienso que nuestro Señor Jesucristo murió, padeció y sufrió por nuestros pecados. El sacerdote, unido a Jesucristo, otro Cristo al fin y al cabo, muere, sufre y padece por los pecados de sus hermanos. Pero en este punto, y esto es curioso, el sacerdote lleva una ventaja con respecto a Jesucristo, porque no solamente ha de padecer, sufrir y morir por los pecados de sus hermanos los hombres, sino también por los suyos propios. Jesucristo es el inocente entre los inocentes, la víctima inocente, el Cordero Pascual inmaculado e inocentísimo. Pero el sacerdote, como dice la carta a los Hebreos, paga por los pecados de sus hermanos, los cuales lleva consigo toda su vida como una carga pesadísima, y por los suyos propios. En cierto sentido, si se nos permite hablar impropiamente, podríamos decir que en este punto el sacerdote le lleva ventaja a Jesucristo. Y la carga que tiene que soportar es como la de su maestro, más sus propias miserias personales. Y esto es lo que hace la vida del sacerdote incomprensiblemente, gravemente pesada, tremendamente difícil, totalmente heroica. Ahí es cuando se hace verdad aquello de que el sacerdote no solamente puede dar fruto, si se inmola y muere a sí mismo, como el grano de trigo, que si no cae en la tierra y muere se queda solo y no da fruto. Y esta es la tragedia del sacerdote, la tragedia del cura de Bernanos. La gran tragedia que al mismo tiempo es su victoria. El sacerdote solamente puede contribuir a la salvación de sus hermanos mediante la inmolación y la muerte de sí mismo. Solamente puede contribuir a la salvación de sus hermanos llevando el peso insoportable de los pecados y las miserias de sus hermanos y además los suyos propios, sus propios pecados y sus propias miserias. Como dice la carta a los Hebreos, pide por sus hermanos y ofrece sacrificio por sus hermanos y también por sí mismo, porque él mismo está rodeado de debilidad y de miseria, que ahí se circunda tu ses infirmitate, porque él también está rodeado de miseria y de enfermedad. Rodeado de miseria y de debilidad,
que a su vez y por gracia les sirve también, porque así son las cosas de Dios, para comprender las miserias y las debilidades de sus hermanos. En ese mundo misterioso y maravilloso que tantos y tantos desconocen, cuál es el mundo de la confesión, del sacramento de la penitencia, donde llegan los enemigos de Dios, los inicuos, a postrarse humildemente, implorando el perdón, y donde vuelven a encontrar la paz de Dios y la condición de hijos de Dios. Descargan sus miserias sobre el sacerdote las hace suyas, y en nombre de Jesucristo les devuelve la paz y el perdón y la reconciliación con Dios. El mundo maravilloso del sacerdote, el mundo de la gracia, el mundo del sufrimiento y el mundo de la alegría perfecta y de la victoria. El sacerdote, el cura de Bernanos, según nos cuenta el autor en su famosa novela, llega un momento, se siente tan grave con respecto en su enfermedad, que va a París a ver a un médico especialista, a que le haga un diagnóstico. No sabía la enfermedad que padecía todavía. El médico lo examina y se resiste a explicarle con claridad el diagnóstico de la enfermedad. Cáncer de estómago en estado muy avanzado, en estado terminal. El sacerdote sufría muchísimo, no podía comer nada. Unas migajas de pan mojadas en vino. Era lo único que a malas penas su estómago le soportaba. Va a pedir auxilio a casa de un antiguo compañero con discípulo suyo que había dejado el sacerdocio, había abandonado su condición sacerdotal y ahora se encontraba viviendo en un ático allá de París junto a una mujer. Y fue a pedir, eran amigos, no tenía dónde refugiarse. Se refugia en la casa de este amigo y allí se siente agravado de pronto en su enfermedad, se siente como a morir. Su compañero y amigo, al fin y al cabo sacerdote, pues le da la solución. Un sacerdote, aunque haya apostatado, aunque haya abandonado su condición sacerdotal, en estos casos, bueno, en primer lugar siempre conserva su condición de sacerdote, porque la condición del sacerdocio es in eterno. Y luego en estos casos, la Iglesia misericordiosamente le concede de nuevo la potestad de perdonar los pecados. Y al mismo tiempo pide ayuda a la parroquia cercana para que vengan a proporcionar los auxilios espirituales, el sacramento de la Eucaristía, el sacramento de la unción de enfermos. Pero la enfermedad se agrava y nuestro sacerdote va a morir pronto. El compañero que lo comprende se lo dice así, le dice: lo siento muchísimo, pero se demoran en venir de la parroquia con los auxilios espirituales y estás muy mal, vas a morir sin esos auxilios. Yo te he dado la solución, pero no puedo hacer otra cosa. Entonces el cura rural le dice por señas, ya pues casi no podía hablar, que se acerque, quiere decirle algo. Se acerca, el compañero pone el oído junto a la boca del enfermo, del moribundo, y este le dice: ¿y qué más da? Si todo ya es gracia. Y así es, todo ya es gracia. Que los hombres no nos sepamos aprovechar de esa gracia de Dios, de esa infinitud de gracia de Dios, de esa infinitud de bondad de Dios, de amor de Dios, que cada segundo, cada fracción de segundo se está volcando sobre nosotros y llamándonos a la reconciliación con Él. Que no sepamos aprovecharnos de eso, que no sepamos entender de eso. Porque claro, un hombre desagradecido, que es aquel que piensa que no necesita a Dios para nada, que todo se lo debe a sí mismo, es el hombre que se encierra en sí mismo, pues no debe nada a nadie. Y el hombre que se encierra en sí mismo se condena ya en esta vida al egoísmo más feroz y a la desgracia más angustiosa. Ese hombre que se encierra en sí mismo, por definición, se hace incapaz de amar. Porque amar es precisamente salir de uno mismo, olvidarse de uno mismo y entregarse al otro, a la otra persona. Si San Juan decía
que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor, en su primera carta, el apóstol San Juan. Podemos volver la frase del revés y decir lo mismo, porque el que no conoce a Dios no puede amar. El que no conoce a Dios, el que niega a Dios, se hace incapaz de amar. Y hay tantas personas en el mundo que se mueren sin haber sido capaces de amar, porque se mueren sin haber sentido la felicidad de amar a Jesucristo. Yo confieso, reconozco ingenuamente que desde que soy adolescente no he comprendido qué tienen los hombres contra Jesucristo para despreciarlo e incluso odiarlo. Pero ¿qué nos ha hecho este hombre? Que dio su vida por nosotros. Este hombre Dios que es Jesús. ¿Por qué los hombres nos portamos así con él? ¿Por qué además de recabar para nosotros una actitud de desagradecimiento, encima lo negamos, lo despreciamos? Como digo, yo nunca he entendido, nunca, a lo largo de toda mi larga vida, no he entendido esta actitud. Reconozco que yo a mi vez también soy un desagradecido, porque habiendo recibido de Jesús, del Señor, de Dios, tantos dones, tantas ventajas, tantas oportunidades, algunas las menos las he aprovechado y otras las más las he desaprovechado y pisoteado. Pero eso mismo me induce a sentirme a mi vez más agradecido. Eso mismo a su vez conmueve más mi corazón, porque me hace comprender cómo pese a todo, Dios me sigue amando. Jesús, que fue el que me dio la posibilidad de encontrar el sentido de mi vida, de encontrar la felicidad, de conocer la alegría verdadera, el que me enseñó a amar, amarme a mí mismo, pobre de mí, amar a los demás e intentar seriamente amarlo a Él, a quien todo se lo debo, a quien tanto le debo. Confieso, como digo ingenuamente, y queridos hermanos míos, que nunca he entendido la actitud de los hombres, e incluso la mía propia. Pero así es. Si tuviéramos que definir al hombre, ser humano, tendríamos que definirlo como el ser eminentemente desagradecido. No hemos podido recibir más y no hemos podido agradecer menos. Pero ¿qué importa? Todo ya es gracia. Y la gracia de Dios nos envuelve. El amor de Dios llena nuestra existencia, nuestro corazón. Y los brazos del Dios, el buen Padre, como el Padre de la parábola del Hijo Pródigo, nos espera siempre, dispuestos a abrazarnos junto a su corazón y a reconciliarnos con Él. Dios es maravilloso. ¿Por qué nos sentimos agradecidos? ¿Por qué es malo reconocer que todos lo debemos a Él y que nosotros, de nosotros mismos, nada nos debemos a nosotros mismos, porque nada, ¿qué tienes que no hayas recibido?, decía San Pablo. Nosotros no nos hemos hecho a nosotros mismos, ni siquiera existiríamos. Pero qué mayor felicidad que decir, como decía San Francisco de Asís, porque Dios es. Y nosotros somos criaturas. Y es maravilloso reconocer que Dios es grande, y Dios es infinitamente bueno, y a la vez que nosotros somos pequeñitos y débiles y pecadores. Pero por eso mismo, que somos pequeñitos y débiles y pecadores, necesitamos de su ayuda, de que nos coja de la mano y nos conduzca. Necesitamos de esa luz que nos alumbra, que nos hace salir de las tinieblas, porque el que me sigue no anda en tinieblas, decía Jesús. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. En la oración sacerdotal, la despedida en la noche de la última cena, la oración al Padre, que cierra el sermón de la última cena. Padre, para que el amor con que tú me has amado a mí, ese mismo amor esté en ellos y yo en ellos. Ya no podía darnos Dios más. Su propio amor, su propio corazón, su propia vida, su propia existencia, todo. ¿Cuál tenía que haber sido la actitud por nuestra parte? Pues no fueron 10 los curados. ¿Dónde están los otros 9 leprosos? Solamente uno ha sido capaz de venir a agradecer y a dar gloria a Dios. Yo me imagino que Jesús tuvo que pronunciar aquellas palabras, aunque el texto sagrado no dice nada, contristado y dolorido. Al fin y al cabo su corazón era un corazón de carne como el nuestro.
¿Cuántas veces nosotros también a lo largo de nuestra vida habremos sentido el azote del desagradecimiento de los otros, aquellos a quienes hemos procurado tantos favores, por los que nos hemos sacrificado tanto? Pues bien, nosotros también hemos sido desagradecidos tantas veces contra Dios, pero vuelvo a decirlo, ¿qué importa? Todo es gracia. Dios es bueno. Y nosotros somos sus hijos y sus amigos. Y Él dio su vida por nosotros, para demostrarnos su inmenso amor. Porque nadie demuestra más amor que dar la vida por sus amigos. Queridos hermanos, bueno sería que alguna vez, en algún momento de nuestra vida, nos dedicáramos a pensar que algo le debemos a Dios. Y en consecuencia, que en vez de adoptar una actitud egoísta y refractaria, adoptáramos una actitud de agradecimiento, de amor, porque el amor, solamente con amor se paga. Y de Él hemos recibido, todo lo que hemos recibido es amor y muestras de amor. Y lo que Él espera de nuestra parte, no tenemos otra cosa, aparte de nuestras miserias, pues eso, ese reconocimiento de que también nosotros lo queremos amar y lo deseamos amar.